¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Este es su programa Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. Gracias por estar con nosotros, como todos los viernes a las 8 de la noche, en Pulso Ciudadano México, aquí en YouTube, también en Grupo Pulso Ciudadano en Facebook y también en Pulso Ciudadano México en Twitch. Así que los esperamos. Recuerden que el viernes 8 de la noche, para hablar de los temas que a usted le interesan. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una entrevista con alguien a quien usted ya conoce, si nos ha seguido, ya la conoce porque ya ha estado con nosotros en algún otro momento. Ella es la activista, enfermera, abogada, estudiante en este momento de una maestría en Derecho Laboral, y ella es Miroslava Iracema Vargas Pérez. Bienvenida, mi estimada superenfermera, también así se le conoce, Miroslava Vargas. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación y el espacio. Yo soy una activista en enfermería donde defiendo, emito, ventilo las situaciones que pasamos los enfermeros y el sector salud, médicos, químicos, la situación laboral tan precaria que tenemos y también las situaciones de infraestructura. Trabajamos en edificios ya extraordinariamente viejos, entonces dentro de los presupuestos es al sector salud al que menos se le asigna presupuesto. Sí, claro, bueno, pues vamos a hablar de ese y otros temas porque recientemente vimos a la superenfermera, a Miroslava Vargas, pues también en algunos medios de comunicación, pues haciendo algunas denuncias derivado de que tuvo pues un percance allí en un elevador de un hospital del IMSS. Y bueno, pues ahorita seguramente nos vas a platicar al respecto, mi estimada Miroslava, pero antes quisiera que nos digas un poquito más de ti. ¿Quién es Miroslava? ¿De dónde viene? Para quienes no te conocen, un poquito tu biografía, por favor, si fueras tan amable. Desde donde quieras, ¿eh? Miros, Adelante. Miroslava es la mayor de 3 hermanos. Ujú. Miroslava se desempeñó cuidando a sus hijos, a sus hermanos, porque mis papás se dedicaron a trabajar. Mi papá fue un chofer de trailers, tuvo una cadena de trailers y mi mamá fue una enfermera dentro del IMSS, una intensivista y aparte estudió filosofía y letras, pero ellos se dedican a trabajar para darles adelante. Entonces, Miroslava se empieza a desenvolver en el mundo de enfermería junto con sus compañeras, junto con las hermanas de mi mamá, que Sí. son 10 hermanas y todas son enfermeras, y sus 5 hermanos, todos son médicos casados con enfermeras. Y por el lado de mi papá, todos son choferes de trailers, de camiones, pero fíjate que algo muy curioso, todos son abogados Ah, en sus espacios, tiempos libres. sí. Ajá, entonces vengo de una mitad de enfermeras y otra mitad de abogados. Yo crecí en la central de abastos vendiendo jitomate con mi abuelito. Tenía una bodega y bueno, ahí todos trabajábamos estibando, viendo la oferta y la demanda, cuántos camiones llegaban, cuántos camiones se iban. Si veíamos que había poco jitomate, el jitomate se subía y cuando había tiempo nos llevaban a las cosechas, a Chichipico, Morelos o a Sinaloa, para que sembráramos y luego para cosecharlo, para empacarlo y traerlo a México. Entonces, entre el jitomate, la central de abastos, yo me desarrollo en la central de abastos y de ahí voy haciendo mis estudios poco a poquito. Después me caso. Cuando me caso, ingreso a trabajar a Televisa y duro en Televisa 17 años. En ese tiempo también Hay que, hago la hay que solicitud. hacías, perdón, ahí en Televisa, ¿qué labor Ahí desempeñabas? en Televisa llegué a estar en la gerencia de recursos humanos Sí. y manejé mucho lo que es el área de prestaciones y alianzas. ¿Qué son las alianzas? Miroslava se dedicaba, por ejemplo, a ir a las empresas. En esa época no había tanta gama de posibilidades de marcas de carros, estaban las comunes Nissan, Ford, Volkswagen,
Entonces yo lo que buscaba es que si alguien del sector de Televisa quería comprar un auto, bueno, como presentabas el gafete, te hacían un 15%, un 12% de descuento y bueno, el impuesto te salía gratis, el IVA. O si ibas a comprar refacciones por ser empleado de Televisa, entonces lo hacíamos con tiendas de cosméticos, con tiendas que venden lentes, Ah, cirugías bien. para ojos, de esas cirugías láser, Sí, para como tiendas de ropa. Entonces, promociones esa era económicas, mi digamos. función, ajá, teníamos un catálogo de prestaciones donde tú decías, quiero volar a Estados Unidos. Bueno, nosotros gestionábamos con agencias de viaje donde te solicitaran la visa, si no la tenías, te ayudaran, o si tenías la visa, buscarte vuelos económicos con paquetes de hoteles. Entonces eran prestaciones para los trabajadores a un costo menor. Claro. Ah, pues muy bien. Y después de Televisa, qué pasó? Paralelamente, cuando yo entro a Televisa, yo ya había acabado la carrera, la licenciatura en enfermería, había acabado mis prácticas, pero nunca me había desarrollado en un hospital. Entonces, al mismo tiempo, ya que estaba en Televisa, tendría como 3, 4 años de estar trabajando, me llaman del IMSS para entrar a trabajar. Y sí, me presento en el IMSS, me revolvía con los horarios porque cuando entras de primero como 08 o 02 que eres eventual, pues te cambian los hospitales, las sedes y te cambian los horarios. Entonces buscaba amortiguar o metía guardias o metía suplencias para que otras compañeras trabajaran por mí y no poder faltar. Y así me la llevé como unos 15 años trabajando en los lugares hasta que pues mis hijas nacen las gemelas, yo tenía nada más a Ismael y es donde me decido por un trabajo y donde me decido por el IMSS, que paga menos, pero tengo un horario fijo y me voy al turno nocturno para poder estar en el día con las niñas. Pero al ver que no me alcanzaba el dinero y ya había renunciado a Televisa, después entro a trabajar a una notaría que actualmente trabajo en esa notaría. Entonces, siempre me he mantenido con 2 empleos y en el activismo, entro al activismo de una manera activa porque yo tengo un problema con un vecino que a mí me acosaba, un líder de ambulantes. Al acosarme, yo lo denuncio de que Ministerio Público, mi vecino me molesta, me acosa, me da miedo, tiene esposa, yo no quiero tener problemas y eso me acarrea después una situación muy terrible donde mi vecino me denuncia por desquite porque pues se entera su esposa, sus papás, la familia y por desquite me denuncia de robo cuando yo estaba trabajando y me voy al reclusorio de Santa Marta, Ah, caray. 21 días, Qué grave. ¿sí? Entonces, sí, Sí. un delito que se persigue por oficio y lo que hace mi familia, mis jefes del hospital, pues van a declarar y dicen, bueno, cuando el señor denuncia a las 10 de la noche que supuestamente lo denuncian, él manda a una persona que quiere más metros para vender en el negocio ambulante. Entonces, mi vecino le dice, bueno, vamos a hacer una negociación. Tú denuncia a una persona y yo no te voy a dar 2 metros, te voy a dar 5 metros para que te extiendas en tu puesto. Y sí, va una persona a denunciarme de robo, pero su denuncia se cae porque ya no va a comparecer y mis jefes presentan mis huellas dactilares de cuando yo checo, cuando yo estuve en el quirófano instrumentando. Entonces, toda esa denuncia se cae, pero se atraviesan las vacaciones de diciembre, más Ujú. la de Día de Reyes, entonces se atravesaron muchos días, por eso yo permanecí en un reclusorio. Es ahí cuando yo inicio a estudiar la carrera de Derecho, porque mi familiar, cuando contratamos a mi tía para que fuera mi defensa, yo tenía un TIDA nuevecito y pues le entregó mi mamá mi TIDA y pues nunca hizo nada por mi defensa, se llevó mi carro con la factura, me llevó la factura que la endosara
y me sentí yo robada. Y Claro, después me puse a trabajar con el abogado que en esa época se llama de oficio el defensor, y empezamos a sacar mi asunto y con pruebas mis jefes acreditaron con mis checadas, a qué hora chequé, con las hojas que llenamos de qué pacientes atendemos, que estuve en quirófano, con los videos, claro, y fuiste salgo comprobando. absuelta, y salgo con esas, Entonces, sí, y salir con esa sed y hambre sí, de justicia. Oye, de justicia y empiezo a marchar con sí. feministas. Oye, como que se corta de repente, se entrecorta un poquito tu audio, no sé si será el internet o qué, pero bueno, ahí te comento. Muy bien, Miroslava. Oye, pues una serie de situaciones que seguramente también te hicieron esas situaciones de injusticia que viviste, pues acercarte y aparte por la tradición Fíjate, familiar al nunca, derecho, ¿no? Estudiar derecho. estudia derecho, pero nunca, fíjate que en las marchas me agradó agredir a otro hombre porque yo tengo un hijo masculino que ahorita tiene 28 años, en esa época tenía como 8 años, Ajá, 9 años, o estar agrediendo a los masculinos porque al final también tenemos un papá, hermanos o hijos. claro. Y ya después me empezó a fastidiar el feminismo radical que se ejerce en la ciudad, de Ujú. destruir, de golpear. Y cuando en el grupo más fuerte de feministas que yo estaba y que emito en un video donde a un chofer de transporte colectivo por no pagar la cuenta le pegan terriblemente y yo me meto. Entonces las feministas me dijeron, bueno, ¿estás con él o estás con nosotras? Y yo les comentaba, creo que estoy con lo justo y lo razonable. O sea, un ser humano, sea hombre o sea mujer, pues tiene las mismas ilusiones, deseos, esperanza, como nosotras. O sea, Derechos, nosotras además somos, derechos, ¿no? sí, sí, o sea, nosotras somos femeninas, ellos masculinos, pero eso no nos da derecho de maltratarlo. Ahora, la persona que a ti te agredió, por eso estás en un feminismo tan radical, bueno, ante las autoridades, pues denúncialo y Claro, busca una muy buena defensa para que se consigne que ahora es vinculación a proceso. Entonces yo cuestionaba todas esas situaciones, pero terminé saliéndome y ahorita he estado más enfocada en los colectivos de no más presos inocentes, porque también nosotras como mujeres no todas somos buenas, ni ujú. todos los hombres son malos. Entonces me ha gustado la línea que está siguiendo este colectivo de no más presos inocentes, porque yo fui una presa inocente. Claro. Oye, pues muy interesante todo este capítulo que nos cuentas de tu vida. Y bueno, entonces, a fin de cuentas, has vivido entre la línea del activismo, ¿verdad? Por los derechos, eh, por la justicia, por los derechos laborales, por supuesto, pero bueno, también como enfermera, también como abogada. Y, y así va siendo entonces tu biografía, ahora como nos dicen, con una plaza ahí en el Seguro Social, y llegas al momento de hace una semana, fue hace unos días, ¿no? Apenas Esto que, fue la madrugada que del ocurrió 31 de enero. este accidente. A ver, cuéntanos, por favor. Fíjate que mi turno es día martes, jueves y domingo, donde mi turno empieza a las 8:30 de la noche y termina a las 8:10 de la mañana. Y a las 7:30 nos dan la libertad de decir, aquí corta el turno, porque a las 7 de la mañana el turno matutino ya llega recibiendo paciente por paciente. Obviamente, la enfermera de la mañana está asignada a un cubículo, así como nosotras de la noche. Entonces llega mi pareja o mi relevo de la mañana. Ujú. Entonces, durante la madrugada del 31, que era jueves para viernes, que ya era viernes 4 de la mañana,
En mi quinto piso, que es medicina interna, y que tenía yo dos pacientes extraordinariamente graves femeninas de mayor de 70 años, manejan una serie de bombas de infusión, donde la solución se va ministrando con la bomba, de a gotita, de a gotita, de a gotita, muy exacta. Sí, Entonces tú ya tienes un control con la máquina, que es toda una computadora, es toda una inteligencia artificial, y te da la bomba cuántos mililitros le han pasado de solución o de medicamento, y te emite cuánto te resta. Entonces, cada medicamento debe de llevar un membrete donde viene la identificación de la persona, y tiene un pegol que se adhiere a la solución, que viene el nombre del paciente, la cama, medicamento, la dosis, a qué horas inicia, a qué horas termina, con cuántas gotas lo presentas. Pero entonces cada bomba de cada paciente, yo tenía un aproximado de 8 o 9 bombas. Entonces, por cada medicamento, en el turno lo cambias hasta 2, 3 veces. Y si sí. tengo 8 bombas, quiere decir que estaba utilizando de a 20 membretes por paciente. Se me agotaron. Entonces a las 3 de la mañana bajo con las jefes y ya tenían su oficina cerrada. ¿Qué quiere decir? Que ya se habían ido a descansar. Ujú. Cuando le digo a mi jefe de piso, también ya estaba cerrada su oficina. Y ya dije, bueno, más al ratito, ya como a las 6 de la mañana, que todos ya están medios despiertos, ya empiezo a ver quién me consigue un membrete, quién me regala un membrete, ya empiezas a andar en los pisos. Pero a mí se me ocurre a las 4:15 bajar por el elevador del quinto piso a la planta baja por membretes, y oh sorpresa, el elevador nunca se para en el destino que yo solicité, que es la planta baja, o sea, 5 niveles. Ajá. Cuando veo el reloj del elevador que empieza a descender de una manera rápida, sótano, estacionamiento, sótano 1, sótano 2, o sea que ascendí hacia abajo más o menos como 9 niveles, 10 niveles. Entonces caigo, hago un chicoteo y me mantengo parada, equilibrada, para no perder el conocimiento y la noción. Bueno, Claro, cuando yo ya veo que suenan las alarmas, pero que yo estoy hasta abajo porque abro la puerta y veo que están los cimientos, está en el video, entonces yo digo, creo que estoy en un gran riesgo, porque al ser las 4:15 de la mañana, todos están durmiendo. Al estar 4 o 5 niveles hacia abajo de la tierra, pues nadie me escucha. claro. Entonces empiezo a documentar con mi celular que no tiene señal, entonces tampoco lo podía compartir ni hacer llamadas, pero dije, si yo de esta situación ya no salgo, cuando mi familia revise mi celular, va a saber cuál fue la última llamada y qué videos hay. Entonces va a haber una evidencia donde pues mis hijos puedan defenderse ante las Claro. autoridades y ¿Y, reclamar las prestaciones que a mí me corresponden, y al ser huérfanos ellos. y qué fue Entonces, lo que pasó, mi estimado Miroslava? Cuéntanos, por favor, ese día qué pasó. yo todavía no hay una estimación precisa, pero de lo que nos hemos quejado en décadas es del mal mantenimiento que tiene el hospital, y que le hemos dicho infinidad de veces, mucho antes de la pandemia, al director, que no hay insumos, que las estructuras son muy viejas, pero no permite él, el doctor Arturo Hernández Paniagua, cirujano, no emite que tú te acerques a él. Él nos ve como si fuéramos una clase menos hacia abajo. Él se cree jerárquicamente que es la máxima autoridad, pero como persona es demasiado peyorativa. O sea, no te da una cita, no te permite hablar con él. Sus asistentes están capacitadas y adiestradas para maltratarte cada que vas a su oficina. Entonces, es un hospital donde el presupuesto que llega cada año en cada ejercicio fiscal no se ve que esté administrado dentro de la institución. Bien.
No se Entonces, refleja, el presupuesto no se refleja. no, para nada se refleja. Bueno, Están en una zona que es la colonia del Valle Norte, en sí. Etiopía, al lado del Teatro Xola, pues es una zona con alta plusvalía y que acude gente muy importante. Pues no hay una plusvalía, no hay un interés por él para mejorar el sistema de salud que está en sus manos. Entonces, al no tener esto, presumimos que lo único que han hecho es parchar, es decir, ponerle una tuerca, engrásalo, porque constantemente en cada turno se oyen las alarmas que en el sexto, que en el quinto, que en el cuarto, de que alguien Mm, se quedó atorado y tenemos que avisar que hay alguien que está atorado y bueno, ya lo liberan. Pero en este caso mío, descendí 9 niveles, ajá, que desde el quinto a planta baja son 5, más los subsuelos, los sótanos, lo contabilizamos como 4 o 5 pisos más. Entonces, al quedarme encerrada, o sea, una cosa es que ya caes y golpeteas. El ujú. segundo paso es que quedo encerrada. Entonces ya empiezas a sentir falta de oxígeno. Ya tu estrés empieza a crecer, más el oxígeno, los músculos empiezan a comprimir y entras en ese estrés de, ajá. Y en el video se ve que yo trato de tener toda la calma del mundo para que yo misma, o sea, mentalizándome de que todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero me moría de pánico porque yo estaba enterrada, así como los mineros. Entonces, ellos en una entrevista con Azucena Uresti mencionan que sí se queda una enfermera y que se activan los protocolos para rescatarme. Y yo combato con un video donde brincando, empiezo a brincar, a mover el elevador para estimular los resortes y bote para arriba. No hay una reacción de nadie porque todos estaban durmiendo. Entonces, el elevador empieza a abrirse en los sótanos. Es cuando salgo yo rápido y tomo aire, me integro por las escaleras a subir 5 pisos, como 9 pisos para llegar al quinto piso y Ajá. volverme a incorporar con mis pacientes como si nada hubiera pasado. Eso lo pasé hoy 26 o 28 de marzo, de febrero, pues ya son 28 días, que al día de hoy ya fui canalizada a psiquiatría, porque si tú ves mi cara, cada que yo empiezo a sentir tensión, presión, rapidez de cualquier situación, empiezo a sudar, a sudar, a sudar como si yo hubiera hecho mucho ejercicio Ujú. y lo consideramos como un reflejo de un postraumático, que por eso ahorita ya me va a ver psiquiatría. Pero hay una gran indiferencia de mis autoridades. El maestro Zoé, como director general del IMSS, no tiene idea de lo que pasó. Llevo 6 llamadas que le hago a mi jefe Fabiana, la directora general a nivel república. Para nada me contesta ella, me contestan sus asesores, me contestan sus asistentes, pero para nada quiere una reunión conmigo. ¿Por qué? Porque es un compromiso. Entonces, lo que sigue es presentar el lunes la denuncia ante servidores públicos contra el director del hospital y contra quien resulte responsable para empezar a deslindar responsabilidades. Y vamos a solicitar muchos medios de comunicación para que esto llegue a la presidenta y llegue a todo mundo, porque esos elevadores ponen en riesgo al paciente. Son elevadores donde bajamos al paciente de hemodiálisis, lo sacamos del quirófano o lo metemos a quirófano. Entonces, yo me quedé pensando, si yo hubiera traído un paciente con ventilador mecánico, se me acaba el oxígeno y empiezo con el ambú a echarle oxígeno
llega un momento que me canso y si mi paciente fallece dentro del elevador, ¿qué hubiera pasado? ¿Estuviera yo en una tentativa de homicidio por una acción o por una omisión? Entonces, esta es una situación muy delicada que tiene que apoyar la población civil porque somos usuarios del servicio público en cuestión de salud. Es muy poca gente que tiene el alcance de llegar a los hospitales privados. Eso es. Bueno, pues hay que tomar nota de eso porque ese es un tema que te quería preguntar. Al final de cuentas, hay una atención dispar, diferenciada entre el sector público y el sector privado. Y esto deriva muy probablemente de un tema económico. Sí, claro. Entonces, a final de cuentas, sin comprometerte, por supuesto, o sea, ya sabes que aquí hay libertad de expresión, pero bueno, algo que te ha caracterizado siempre desde que yo tuve el gusto de conocerte es que pues has sido muy sincera, muy honesta, muy crítica también al sistema de salud, pero también propositiva. Entonces, en ese tenor de la crítica con propuesta, ¿qué tanto, yo te quiero hacer unas preguntas, qué tanto ha funcionado, por ejemplo, la compra de medicamentos consolidados para el sector público? Porque, por ejemplo, ayer, antier, el gobernador de Durango abiertamente lo dijo, pues nos falló el sistema de compras consolidadas a nivel federal y por eso estamos como estamos, ¿no? Dio a entender, yo no oí que lo dijera tan claro, pero dio a entender que había un desabasto, pues total, dado que el sistema de compras consolidadas a nivel federal les había fallado, no les había surtido a tiempo los medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ¿cómo lo visualizas bajo tu punto de vista, tu experiencia? Porque también tengo la otra versión donde dicen, no, si hay medicamento, en el seguro si hay medicamento, en el ISSSTE, en fin, en el sector público, ¿verdad? Hospitales de la Secretaría de Salud, en fin. Y tengo la otra versión donde dicen, pues no hay ni torundas, ¿no? ¿Qué nos comentas, Miroslava, al respecto? Te voy a platicar de mi experiencia. Yo como trabajadora del IMSS, trabajadora de las UMAES, por ejemplo, un centro médico La Raza, un centro médico Siglo XXI son UMAES. Ellos cuentan con su presupuesto y ellos saben a qué proveedores comprarles. Los generales de zona no, estamos todos con un régimen de que a todos nos reparten la misma dotación y nos reparten la misma marca, a Ajá. diferencia de las UMAES, las unidades médicas de alta especialidad. Entonces, yo considero que el IMSS tiene un exceso de medicamentos, de soluciones, de bolsas de diálisis, tiene todo. Exceso. En, el- en exceso, claro, hay mucho, gasas, telas adhesivas, equipos, o sea, todo es nuevo. Tú abres una aguja cada rato y puedes desperdiciar 1,000 y te vuelven a dotar con otras 1,000. El problema radica en nuestros directores, que son ellos los que manejan el presupuesto y son ellos los que controlan y en las ambulancias salen todo lo que se roban. ¿Por qué? Nadie revisa una ambulancia como una carroza. ¿Quién ha revisado una carroza que diga, ¿qué traes? A ver, destapamos esa caja. Nunca. O a ver, vamos a fiscalizar esa ambulancia que va saliendo del hospital. ¿Qué trae? Entonces son las maneras de encubrirse. Son ellos los que tienen el control, los administradores de las unidades y los directores que manejan el presupuesto. Entonces, aquí, si hay fuga de materiales, te aseguro que el robo hormiga de nosotras es que te robas una gasa, un paracetamol, algo para el chorrillo del hijo, pero es mínimo. El presupuesto y el control lo tienen los directores y deben de haber contralorías continuas contra de ellos. Sí, Porque, claro. por ejemplo, en las pandemias, las bombas de infusión, los monitores llegaban al por mayor. Cuando volteabas ya no estaban. Y sí bajé a decirle a mis jefes, se les tiene que poner una placa soldada, pero ¿quién controla esto?
nuestros directores. O sea, ¿cómo sale esto? En las madrugadas. Ajá. Ahora, yo recibí a mucho recomendado del director y se lo puedo decir en la cara, que si no era la prima, la tía, un paciente, regularmente los directores tienen sus hospitales privados. Entonces, siempre tuve pacientes recomendados. Y la semana pasada mis compañeros de ambulancia me dijeron, oye, el director nos hizo sacar a su mamá de Diálogo visual. cardiología de centro médico y en la misma ambulancia nos pidió que la lleváramos a la casa. O sea, los directores hacen un abuso y viven de Se te está cortando un poco el internet, Miroslava. hospitales por todo. Aquí es cuestión, Luis, de que se tienen que fiscalizar, pero de maneras continuas a nuestros directores, porque todo llega al IMSS. Ahora, en la experiencia del Infantil de México, el Hospital General, que son de la Secretaría de Salud, efectivamente, ningún medicamento se le da al paciente. El paciente ingresa a operarse o a un tratamiento, se le solicita que traiga todo. Y si el hospital consigue un medicamento, sangre, se le factura, no a un precio de un hospital privado, pero se le factura. Pero tenemos el perfil que es la gente más vulnerable de todos los estados de la República que llegan a atenderse. ¿Te das cuenta que son dos perfiles distintos? La Secretaría de Salud, y no hemos hablado del ISSSTE, pero el Sí, ISSSTE también tiene su presupuesto y que atiende a la población que trabaja en el gobierno. ya. El IMSS tripartita lo mantienen los trabajadores, los empresarios y el gobierno federal. Entonces el gobierno federal no tuvo por qué haber hecho un IMSS Bienestar o un nuevo organismo que se llama OPD, porque el IMSS no es del gobierno, el IMSS nos pertenece a los trabajadores y le pertenece a los empresarios. Yo no sé por qué los empresarios están tan omisos, tan callados. Eso es. Si el Bueno, IMSS es de todos, no es del gobierno. pues sí, tiene una dirección, digamos, tripartita. Bueno, Claro. volviendo a tu caso, ¿qué ha sucedido? ¿Qué te han dicho? ¿O no ha habido nada, ni una atención? No, ninguna atención. El que Nada. tuvo una atención conmigo fue el director, el secretario general del sindicato y el secretario de mi sección, el doctor Pavel, se ha portado muy humano, muy gente. Me dijo, en el momento que no te den incapacidad, te comisiono para que tú puedas descansar, que no ha habido necesidad. Ya formalizamos un documento que se integró al órgano interno de control, Ujú. es el que vigila la corrupción, vigila el buen manejo de del inmobiliario, de la forma de actuar de las jefes y de los trabajadores. Ya se emitió la queja. Ah, bien. Y contraté a un magistrado en retiro, que es un doctor laboral, con especialidad también penal, para que lleve el asunto en la denuncia contra el director, contra el servidor público, que es la competencia, y que el IMSS cumple en darle presupuesto para darle mantenimiento a los elevadores. Entonces, ahí tiene que responder el director qué ha hecho con el presupuesto que se le ha dado. Al día Sí. de hoy, el RAT y el ST7, que es el riesgo de trabajo, no me lo han entregado. Y se han hecho pato que se equivocan con una letra, con una coma, pero pues eso es al final responsabilidad que no tengo por qué arreglarles yo a las jefes y a sus asistentes. Se equivocan y les digo hasta que esté, yo lo presento. Entonces, así que haya un apoyo de mis jefes, no. ¿Por qué? Porque están embarradas todas. Mis jefes estaban descansando, Luis. Mis Ya. jefes a las 4 de la mañana Claro. estaban durmiendo.
Pues sí, Estaban durmiendo. pues sí. Oye, Miroslava, pues yo creo que es un tema que hay que darle seguimiento. Por supuesto, es pues, un ejemplo de lo que pasa, de lo que ocurre y sobre todo, pues ya que tienes la disposición y el valor de decir las cosas, porque hay que decirlo, no todos los trabajadores que sufren estas situaciones, pues se atreven a decirlo, ¿verdad? Por temor a represalias, etcétera. Pero bueno, yo creo que ya con la exposición mediática que has tenido, te hemos visto en noticieros de cadena nacional y yo creo que a final de cuentas, bueno, pues ya te has convertido en un ícono de la verdad, por lo menos de la verdad de los trabajadores, o de un sector de los trabajadores, porque tampoco vamos a hablar a nombre del 100%, pero yo creo que es un sector muy importante de los trabajadores del sector salud, independientemente de la institución, pero del sector salud a nivel público, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante que pues la autoridad, no solamente el ejecutivo, no solamente los directores del IMSS o del ISSSTE o la Secretaría de Salud, sino también los legisladores de la mayoría tomen cartas en el asunto, porque bien lo dijiste hace rato, en vez de que le aumenten presupuesto, le han disminuido presupuesto, cuando que la salud pues, es un tema fundamental para, pues, no solo el crecimiento y el desarrollo del país, sino para tener, pues, una población joven, desde niños y jóvenes, pues, sanos, en pleno de desarrollo, y que tengan, pues, atención importante en materia de salud, pues, es un elemento fundamental para que pues, podamos aspirar a tener un México próspero. Entonces, Fíjate que yo no estoy en desacuerdo en que sí, haya una disminución del presupuesto, porque no dudo que nuestras autoridades se estén dando cuenta porque han sido administradores o directores de unidades de hospitalarias a nivel público, el gran negociazo, por ejemplo, cada que destapamos cajas, material, pues salen toneladas y toneladas diario de cartón. Ese dinero, 10,000, 15,000, 20,000 pesos que deja el cartón y que dejan los frasquitos que pesan y que también se venden, el PET, las soluciones que utilizamos, todo eso es reciclable. sí, Ese dinero, ¿quién lo maneja? O sea, no dudo que asesores de la presidenta le estén diciendo, ¿sabes qué? Los directores manejan mucho dinero, entonces si tú sueltas más dinero, pues más corrupción va a haber, ¿no? sí, Entonces, yo siento que la clave está en hacer una extraordinaria contraloría y contra quienes resulten responsables. ¿Sabes qué? Se te dejaron 2 millones de jeringas. ¿Cómo los repartes? Se te deja tanta ropa, se te deja tanto instrumental, se te dejan tantos paquetes globulares, se dejan tantos traslados, o sea, ¿a quién se trasladó y por qué? O claro. sea, sí debe haber gente que esté haciendo una contraloría muy objetiva y que no esté a modo o a negociación. También las licitaciones. Hemos tenido material que no funciona, que no sirve, pero ¿por qué lo compran? Porque las licitaciones están a modo o están negociadas por los directores. Entonces también si tengo la oportunidad de hacer una rueda de prensa en la Cámara de Diputados o de Senadores, eh, intervenir en que se hagan contralorías continuamente y que los directores sean movidos cada 6, 8 meses hasta cada año de unidad. ¿Para qué? Para que uno evidencie al otro, porque obviamente el otro no se va a cargar la responsabilidad del antecesor. Oye, y valdría la pena que en esas contralorías y en esas, pues esos comités de adquisiciones, de arrendamientos, de bienes y servicios, etcétera, se pudiera considerar la participación de los trabajadores, ¿no? Claro, yo siempre lo he emitido en varias exposiciones en la Cámara de Senadores, que por qué las jefes se sientan con jefes a platicar a desayunos.
¿Por qué la base operativa, que son las auxiliares de enfermería, las enfermeras generales, las especialistas, que es la tropa, que es la base trabajadora, no son invitados? ¿Por qué? Porque evidencian el mal trabajo, organización y hasta la distribución del personal. Y algo que es muy importante y se han hecho ojo de pancha Sí, es que tienen que cambiar esa forma de administrar enfermera-paciente. Te ya. dicen del 1 al 10 son tus pacientes, pero uno se dializa, uno está infartándose, otro es psiquiátrico, otro le vas a poner 2 paquetes globulares, todo lleva mucha administración, otro se va a intubar, otro ya es intubado. Llega un momento que dices tú en el turno, wow, ¿Por dónde empiezo, tengo que no? ver sí, ¿cuál es el más grave o cuál es el que ya no tiene casi posibilidad para vivir, para dejarlo ya al último? O sea, fíjate en qué Qué grave, ¿no? disyuntiva te ponen. Es terrible porque si Claro. fuera tu paciente, el paciente Tu que tiene menos familiar. esperanza, Sí, quiere claro, sacarlo adelante. claro. Entonces, el índice paciente-enfermera se tiene que cambiar, lo he dicho en la Cámara de Senadores, de acuerdo a la patología. Si ya la enfermera ya tiene 3 pacientes extraordinariamente graves, bueno, ya no le avientes más porque entonces el paciente recibe cantidad, no calidad, ¿sí? Y aparte la enfermera en la noche lo que quiere es irse a dormir. Quitemos esas dormiditas, no están en la Constitución, no están en los estatutos, no están en el contrato colectivo. ¿Por qué se divide la mitad para descansar y la otra mitad se divide para tener la carga de trabajo? Entonces el paciente en la noche se las ve negras y así se atreven las compañeras a decir, ay, es que su familiar está aprensivo, ese familiar está aprensivo. No, es un familiar que requiere el cómodo, que requiere atención, que le limpie su sonda Foley, que le limpie sus colostomías. Claro. Es un chorro de patologías y de procedimientos. Entonces sí se tiene que hacer una vigilancia. Defiendo a mis compañeras, pero como tenemos compañeras que son efectivas, éticas y profesionales, también tenemos a las compañeras que realmente no tienen nada que hacer en enfermería. Creo que se equivocaron de profesión, deberían de haber sido modelos. Ah, caray. ¿Cómo que modelos? ¿Sí? ¿Por Sí, o qué? sea, llegan con pestaña que mide 15 centímetros, con ropa muy entallada, con chongo espectacular, con uñas O que tú sea, dices, o wow, sea, como si ¿no? fueran a un cóctel, digamos, ¿no? Sí, sí, Por sí, lo menos. entonces, y que bajan y suben por el cigarrito, y que van por el agua, y que van por los chicharrones, y que van por esto, y tú dices, bueno, pues ¿a qué horas trabajas? Exacto. Entonces tiene que haber una supervisión de las jefes porque se ha relajado, una supervisión efectiva, Se ha pero relajado la disciplina. sí, claro, se ha relajado y debe de haber una conciencia y la que no quiere estudiar enfermería porque no hay empleo en el país por la situación, pues es más fácil ser honesto, Luis, decir, no me gusta enfermería, Claro, ajá, pero no arriesgar la vida de un paciente o que llegues al turno cansado y que lo que estés buscando es cabecear en el turno, cabecear cuando el paciente se te esté infartando. Cuando claro. el paciente tiene un cómodo pegado en las nalgas desde hace una hora y que te dice el paciente, señorita, ya me duele el cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo un cómodo. ¿Cómo que tiene un cómodo? Pues más bien, Sí, oye, más bien será un incómodo, ¿no? Porque eso ya no es cómodo. sí, Ya, claro, es un ya es incómodo, incómodo. es tremendamente para hacer nuestras necesidades, pero es algo cruel. Y luego tenerlo pegado entre la espalda y el glúteo. Sí, claro. Entonces se necesita en México mucha conciencia, mucha participación y mucha
capacitación, pero que sean enfermeras comprometidas. Oye, ¿no crees que debiera haber, ya para que cerremos ya, digamos, la entrevista, no quitarte mucho tiempo ya, ¿no crees que debería de haber una, digamos, certificación periódica para enfermeros y enfermeras? Mm, ¿Eso qué significa? Toda la vida hemos tenido certificaciones. Actualmente están en 5,000 pesos y te meten hasta capacitación holística para que tú escuches a tu paciente, lo oigas, porque nos hemos dado cuenta que a veces el adulto mayor no llega enfermo. En Semana Santa la familia va y lo abandona y en el triage dice que vomitó, que tiene diarrea, que tiene cefalea, que tiene etcétera, etcétera. Bueno, la médica lo que hace es ingresarlo y se va a hospitalización y queda hospitalizado mientras la familia se va de vacaciones o en las épocas de diciembre. Entonces, siento que en las certificaciones a la enfermera le interesa tener el documento por estar certificada, pero ya en la práctica te digo que la mitad son enfermeras muy comprometidas, pero la otra mitad no. Pero, No, y son las generaciones nuevas que te van a atender a ti, Luis, y que sí. me van a atender a mí. Oye, pero esta certificación debería de incluir, no sé, una visita in situ y evaluar, digamos, de manera inesperada allí a quien se está certificando. Decirle, bueno, te vamos a hacer una visita o varias visitas, pero no te vamos a avisar. O sea, vamos a llegar y vamos a Mira, ver a qué paciente estás hay atendiendo. supervisiones, hay supervisiones por el instituto, pero ¿sabes qué hace el instituto? Ajá. Jefe, vamos a ir a hacer supervisión el día miércoles, llegamos a las 7 de la mañana. Ah, sí, compañeras, va a haber supervisión, todas sin aretes, todas sin uñas pintadas, todas con uniforme, todas las áreas limpias, todas las camas estiradas. No, por eso te digo Eso, que sin avisarles, o sea, tiene que ser así, de improviso, sin avisarles, porque si les avisas, toda mi vida, toda mi vida que llevo 20 años, oh, nos han avisado. oye, es como cuando en un otro tema de carácter público va el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la república a hacer un recorrido a donde quieras y bueno, obviamente antes ya barrieron, ya pintaron, ya guardaron la basurita abajo de la alfombra, ¿no? Entonces se trata pues de que de a de veras se verifique, se haga una evaluación con los pacientes que tuvo esta enfermera, ¿no? Podríamos hablar lo mismo de Mira, médicos. yo muchas veces le he escrito al maestro Zoé, que es el director de enfermería, y le digo, maestro, una noche a la semana, disfrácese con bigote, con unas cejas, con una peluca de viejito y observe cómo lo van a tener ahí esperando, cómo el asistente le va a decir, ¿a qué viene? Ujú, ujú. No, señorita, pues es que traigo un dolor muy fuerte, ya fui operado de esto. Ah, le va a tocar el amarillo, se va a esperar entre 2 y 4 horas. Sí, señorita. Y que en un momento le diga, a ver, señorita, ¿por qué se fue y dejó a su compañera? ¿A dónde se fue? Claro, No es claro. que, no, a ver, y empezar, yo soy el director del IMSS, queda rescindida. Te refieres a, Queda usted a Zoé rescindida. Robledo, te referiste, ¿no? A Zoé Robledo. Claro, Ah, ok, claro, bien. y que él suba al edificio sin avisarle a nadie y que suba como familiar con un pase y que diga, señorita, no sea mala, mi familiar me pide, está muy grave, deme la oportunidad 10 minutos o sabe que falleció mi familiar, permítame despedirme de él. No, permítame, hasta que esté en patología. Y tú dices, compañera, dale la oportunidad de su madre, ya no la va a volver a ver, la va a ver en una caja, deja que la abrace. Claro, Todavía está calientito el cuerpo, deja que la abrace, que se despida, que le pida perdón, que se hinque, que le llore. Dale ese chance, ¿por qué no? Ay, compañera, tenemos un chorro de trabajo. O sea, esa humanidad se ha ujú, perdido. Entonces, exhorto a las autoridades ujú. a que hagan esos proyectos pilotos y que Bien, sean constantes, que si es en la 47, en la 86, en la 4, en la 8,
que cada día le lleguen las supervisiones en la madrugada y que digan, a ver, muñeco, ¿por qué estás durmiendo? ¿Eh? ¿Ah? No, bueno, No, no, imagínate. estás durmiendo, número de matrícula. No, que me viene una pestañita. Usted no viene a dormir porque trabaja 12 horas y trabaja 3 días, son 36 horas. Ni Sí, siquiera trabaja las 40 horas, compañero. Si no, pásese a la mañana, ¿no? exacto. Ay, no, pues hay muchos temas, mi estimada super enfermera. Bueno, y por último, cuéntanos qué pasa con el personaje de la super enfermera. ¿Sigue vigente? ¿Qué está Ah, mira, haciendo? la superenfermera. ¿Qué proyectos hay como super enfermera? La superenfermera anda en todas las alcaldías, Estado de México, recolectando el medicamento, diciéndole a la gente, si tienes medicamento, regálamelo, que no esté caducado, no manches, ni que esté húmedo. Y ese medicamento va a ser donado. Yo cuando me paro afuera del Hospital General, todo se acaba, desde la ropa. Si llevo chicharrón en salsa verde mismo, que se lo echan, ellos buscan tortillas y se hacen de un Ya, cachito 20 tacos. bien, Ajá, entonces un proyecto muy noble de la superenfermera que anda en todas las colonias buscando la donación y trayendo también donación. Por ejemplo, hay niños o niñas que me dicen, señorita, ya no tenemos bolsas de diálisis, ya voy para allá, te llevo 2 cajas de diálisis. Señorita, ya no tenemos colostomía o ya no tenemos medicamento para la glucosa y tiene mi hijo la azúcar muy alta, ya voy para allá, ahí voy para allá. Entonces, es un proyecto de donación, de recolección de medicamentos y donación de medicamentos, de sillas de ruedas, de muletas, de bastones, del armazón de los lentes para que la gente nada más le ponga su graduación. De ya. lo que tú quieras donar, hasta una prótesis de pierna, de brazo, de mano, todo nos sirve. Cualquier material es bien importante. A Bien, veces pensamos que para nosotros es basura, pero de verdad para otra persona te dice, esto quería, esta sonda Foley me la pidieron. Y dices, bueno, pero vale 80 pesos, pero 80 pesos es la comida del otro día de esa paciente que viene de Chiapas. O claro, esos 80 pesos es su boleto del autobús para regresar. bien. Mi estimada super enfermera, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿en dónde? ¿A través de qué Del medio? celular 55, la Lada de Ciudad de México, 51 45 42 43. A veces mi teléfono dice que está fuera de servicio, mándenme un mensaje y ya hablamos. Bien, Ajá, lo que tengan para donar o de lo que necesiten, si tengo aquí en mi stock, con mucho gusto yo se los doy. Y si alguien tiene medios de comunicación, pásenme los contactos porque el lunes aproximadamente a las 3 en la Fiscalía de Servidores Públicos vamos a estar el abogado, el doctor, y una servidora ya interponiendo la denuncia formal en servidores públicos, porque esto se pone en riesgo la salud y vida de ustedes al estar en riesgo en un elevador. Es por ustedes, por los pacientes, por los trabajadores y por una servilleta. eso. Muy bien, mi estimada Miroslava, pues muchísimas gracias. Gracias por tu plática, tus experiencias, lo que nos has compartido, tu valor, tu decisión. Y reitero, creo que eres una voz ya icónica que busca no otra cosa más que pues resarcir los derechos del personal médico y principalmente de enfermería en el sector público de nuestro país. Y pues yo creo que es una labor importante que realizas y yo te felicito y pues desearía que la próxima que platiquemos pues nos des buenas noticias en el sentido de que ya te atendieron, ya te resolvieron. Primero Dios y así sea, ¿eh? En nombre sea de Dios que Claro, salgan las cosas bien. que todo salga bien. Muy bien, Miroslava, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. No, Mil gracias. al contrario, muchas gracias a Miroslava Iracema Vargas Pérez, enfermera,
activista, licenciada en Derecho, maestrante en Derecho Laboral y sobre todo la superenfermera. Así que... Soy madre de 3 chamacos y sigo siendo mamacita. Eso. Muy bien, bueno, pues además muy trabajadora, y como ven, con una gran experiencia y con muchas propuestas, así que pues yo le agradezco mucho, muchas gracias, Miroslava. Y bueno, pues ya nos vamos amigos, vamos a tener otro tema importante el próximo... Un saludo para Alessandra Rojo de la Vega. Un saludo para Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa en Cuauhtémoc. Muy bien, por supuesto. Muchas gracias, Miroslava. Y bueno, hasta pronto. Nos vemos el próximo viernes, 8 de la noche. Gracias a Yolanda Paredes en la producción. Gracias a Axel Apolonio, que siempre está pendiente de que todo salga súper bien. Y yo los espero en una semana, viernes, 8 de la noche, en otro Pulso Ciudadano. Se despide de ustedes su vecino amigo, Luis Figueroa. Hasta la próxima.